Ahora usted que está ahí de pie, le voy a pedir que abra su Biblia en el capítulo número 1 del Evangelio según Lucas y vamos a darle lectura al verso 37. Mientras nuestros hermanos buscan en la Biblia, mientras se lo proyectan ahí, tomo la oportunidad para darles la bienvenida a todos en el nombre del Señor Jesús, deseando que hoy el Espíritu de nuestro Dios trate con usted, hable a su mente, a su corazón. El Señor entre a lo más recóndito de su vida y ahí el Señor nuestro Dios se manifieste, para que usted no viva de las experiencias de otros, para que usted viva de una experiencia personal, un toque personal del Señor a su vida, a su corazón. Y eso es mi deseo, que el Señor nuestro Dios lo bendiga mucho. Amén. Leemos todos en el capítulo 1 del Evangelio según Lucas y solo el verso 37 para la gloria y honra del nombre de nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia dice así: porque nada hay imposible para Dios. Ahora usted abra su boca y diga conmigo estas mismas palabras: porque nada hay imposible para Dios. Amoroso y bendito Padre, hemos cantado delante de tu presencia, te hemos honrado, mi Señor y mi Dios, a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hemos mostrado nuestra fidelidad a ti y a tu santo nombre. Ahora, Dios, al leer tu palabra, te pedimos que una vez más con ella tú nos santifiques, tú nos hables, tú, Señor mi Dios, nos enseñes, tú, Señor mi Dios, nos prepares, y que toda esta palabra que será sembrada en nuestro corazón produzca el fruto agradable para la gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amoroso y bendito Padre, estamos aquí para ser, Señor, alabanza tuya, el pueblo que tú has salvado y todos los que hoy concurren, Señor, que nos visitan, quien no ha tomado la decisión de ser tuyo en esta vida, reconociéndote como Señor y Salvador de su alma. Dale, Señor, ese toque de tu bendición por tu gracia, Señor, tan grande y abundante, en el nombre de Jesucristo. Que el poder y la gloria del Espíritu Santo, amados hermanos, esté con nosotros y nos bendiga y nos ayude y nos prepare para seguir adelante. Denle un aplauso al Señor y se puede sentar, por favor. Amén. Siéntense un momento. La semana pasada el asistente de pastor estuvo predicando, ¿verdad? Para que se manifieste ese milagro en mí. Hoy vamos a hablar de milagros, obviamente, y no podemos hablar de nadie más que solo del Señor, porque el único, obviamente, que hace milagros es el Señor nuestro Dios. Hoy el título del mensaje de esta mañana es: porque nada hay imposible para Dios. En un momento le voy a dar la definición de esa palabra, pero lo que quiero yo que usted entienda primeramente es esto: poner por claro, obviamente, lo que es el Señor, su grandeza, poder, dominio, señorío, autoridad, y luego después de eso poner a toda la humanidad, la que ha sido antes, la que es ahora y la que será. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que hay una gran diferencia. Al cabo viene esto, que ni siquiera nos podemos nosotros comparar con Dios nuestro Señor. Como por ejemplo, Dios es santo, nosotros no somos santos completamente. Nosotros somos todavía gente que está en un proceso de santificación. El Señor nuestro Dios es todopoderoso, nosotros somos gente todavía vulnerables, estamos propensos a ser dañados. El Señor nuestro Dios es perfecto en todos sus sentidos y nosotros no. Hoy todavía nos equivocamos, hoy todavía fallamos. Entonces, si quisiéramos nosotros hacer una comparación, toda la humanidad con Dios nuestro Señor, ciertamente no habría comparación. Esas son las palabras del profeta Isaías en el capítulo 40, cuando él dice: si todas las naciones se quisieran comparar con Dios, vendríamos a ser como menudo polvo en la balanza. ¿Quién ha visto las pesas y las balanzas cuando en ocasiones están ahí en casa? Por más polvo que tenga, la balanza no marca nada. Y dice el Señor: si los hombres se quieren comparar con mí, vendrán a ser menos que nada. Hoy no nos queremos comparar. Sabemos que hay un solo Dios sentado en su trono de gloria, que Él es grande en amor y en misericordia. Si ese aplauso es
vez para el Señor, no se detenga, déselo, abra su boca, alabe su nombre, pronuncia su nombre, porque el Señor es grande, el Señor es bueno, amén. Su nombre es Jesucristo. Alguien está conmigo en acuerdo en esta mañana. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Dios de nuestra salvación, Jesucristo es nuestra esperanza. Entonces hoy, queriendo nosotros entender todo esto, nos damos cuenta que Dios es único, incomparable, obviamente. Nuestro Señor y nuestro Dios es omnipotente, gran medida para Él solo y para nadie más. La palabra del Señor nuestro Dios dice, y ese es el tema que voy a desarrollar, mirando la potencia de Dios y obviamente nuestras debilidades. Cuando el Señor nuestro Dios le hace un llamamiento a Abraham, el patriarca, en el capítulo número 12 del libro del Génesis, en ese contexto Dios le dice a este hombre: deja tu casa, tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham le creyó a Dios, sale de su casa, de su tierra y de su parentela. Pero al llegar en ese contexto hasta el capítulo número 15, la palabra del Señor dice que después de estas cosas vino palabras de Jehová a visión a obviamente a Abraham. Y cuando nuestro Señor se le aparece en una visión, le dice a Abraham: Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Esas son palabras que daban conformidad, daban seguridad, daban obviamente aliento. Yo soy tu escudo y tu galardón será grande sobremanera. Entonces Abraham, al oír eso, le respondió al Señor: oh Señor Jehová, ¿qué me darás siendo yo, dice, que ando por esta vida sin ningún hijo? Y entonces Abraham se queja ante Dios y le dice: yo no tengo prole, tú no me la has dado, y tú, Señor mi Dios, tienes que saber esto. Y luego Abraham le dice: a mí me va a heredar toda mi riqueza este siervo mío que ha nacido en mi casa, Eliezer. Dios entonces le confirma a Abraham otra vez por la palabra, porque el verso número 4 dice: luego vino nuevamente palabra de Jehová a Abraham diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y eso es, amados hermanos, lo que nosotros tenemos que poner en contexto, en la perspectiva obviamente de la realidad de la palabra de Dios. Y cuando Dios le dice estas palabras, el verso número 5 dice: y lo llevó fuera obviamente de su casa de campaña de Sutén. Y cuando estaba allí le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. O sea, cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y Dios le da una aseguración o le da una palabra de confianza a Abraham. Le dice: así será tu descendencia. Escuche bien cómo empezó el contexto. Dios le aparece en visión a Abraham. Abraham le dice: no tengo hijo, no me has dado hijo. Dios le dice: ve para arriba. No se pudo ver contado las estrellas porque eran tantas, tan abundantes. Y Dios le dice: así va a ser tu descendencia. ¿Entienden eso, amados hermanos? Y es que para nuestro Dios no hay nada obviamente imposible. Nuestro Dios puede hacer todas las cosas, y eso es exactamente lo que Dios le aseguró a Abraham. Por eso, si hoy nosotros nos dedicamos a entender lo que es el significado de la palabra imposible, simple y sencillamente la Real Academia Española lo define así: algo que no puede ser, ocurrir o realizarse. Eso es el significado de imposible. Pero cuando nosotros se intitula este mensaje y dice: para Dios no hay nada imposible. O sea que todo lo que nosotros como seres humanos simple y sencillamente no podemos hacer, que no hay lugar para que ocurra, que no se va a poder realizar, Dios nuestro Señor sí lo puede hacer. No hay suceso en esta vida que el Señor nuestro Dios no pueda tener en su control. Él sí puede hacer todas las cosas. Él sí puede y tiene poder y autoridad para hacer todas las cosas. Por eso en este contexto dice: para Dios no hay nada que sea imposible. ¿Por qué? Porque todo es posible para Dios. No para mí, no para usted, no para nosotros, pero para Dios todo es posible. Él sí tiene poder para hacer todas estas cosas. Él sí puede hacer todas estas cosas. Ahora, yo no voy a confundir el mensaje. El mensaje es obviamente solo para hablar de lo que es la omnipotencia de Dios. No nosotros,
Porque hoy lo podemos confundir esto. ¿Cómo? En que nosotros también podemos tener autoridad para hacer las cosas imposibles, posibles en unión con el Señor. Y eso también está en la Biblia. Como el capítulo 9 de Marcos hemos leído muchas esas porciones, ¿verdad que sí? Del verso 20 hasta el verso 22 y 23, cuando aquel padre desesperado viene al Señor y estando su hijo endemoniado, los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, ¿sí o no? Y este padre de familia viene al Señor y le dice: Señor, traje a mi hijo endemoniado a tus discípulos, pero no pudieron echar fuera al demonio. Pero este padre, obviamente en su desesperación, cometió un error. ¿Y qué es lo que hace? Le dice al Señor: pero si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y el Señor nuestro Dios le contestó. Por eso 9:22 de Marcos define claramente lo que el Señor le dice. Cuando este hombre le dice al Señor: muchas veces le echan el fuego y le echan el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y el Señor entonces, al oír el clamor de aquel padre: ayúdanos, Señor, el Señor le contesta, y esto fue contundente obviamente para la enseñanza de aquel día y ha trascendido hasta este día. Y la declaración del Señor le dice: si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Entonces un hombre y una mujer que le crea al Señor en una necesidad de su vida, Él es el producto, Él es, hermanos, la fuente de la bendición, y el producto de nuestra vida es la bendición que el Señor tiene para nosotros. Cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier problema, lo que estemos nosotros enfrentando, el Señor nuestro Dios tiene poder para hacerlo, si tan solo nos atrevemos a creerle. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay cosas literalmente que son imposibles para el hombre y para la mujer, pero para el Señor nuestro Dios todo es posible. En el hecho del capítulo número 18 del Evangelio según Lucas, el Señor nuestro Dios, ya conocemos esa historia en su contexto. ¿Y qué era lo que pasaba cuando aquel hombre rico, en inglés dice the young ruler, come before Jesus, y se hinca allí y le dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Todos los he observado desde mi mocedad, mi juventud. Y el Señor le dice: una sola cosa te hace falta, ve y vende todo lo que tienes y luego dalo a los pobres, y luego después vienes y me sigues y serás perfecto. Cuando aquel joven escuchó aquella declaración del Señor, se entristeció mucho, mudó su semblante. Cuando Jesús lo miró y se dio vuelta atrás y el joven se comenzó a ir, el Señor nuestro Dios dijo: es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos, o a los que tienen riqueza, o entrar al reino de Dios, a los que tienen riquezas y las aman más a las riquezas que al Señor. Entonces la Biblia dice en el verso 26 y 27, y ese es el enfoque, tuve que decir algo para que podamos entender. Y el verso 26 dice: y los que lo oyeron rápidamente dijeron: ¿quién pues puede ser salvo? Y el Señor nuestro Dios vuelve en lo que es obviamente la impotencia nuestra, la capacidad limitada nuestra, y el Señor les confirma. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, todo es posible para Dios. Lo que nosotros no podemos hacer con el hecho de la salvación, ninguno de ustedes se va a poder salvar solo. Usted, como nosotros, necesita salvación a través del Salvador, y solo hay un Salvador de todo el mundo, y su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Deje que Dios lo salve, deje que Dios lo perdone, deje que Dios lo justifique, deje que Dios le dé esperanza para su vida. Nosotros estamos limitados, no hay capacidad en nosotros para hacer lo que puede hacer Dios. Y con esto cierro, obviamente, nuestra unión con el Señor nos hace a nosotros obtener las cosas imposibles solamente por creer, por tener confianza, por esperar en el Señor. Y eso es muy importante. Eso es lo que tenemos que saber ahora.
Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. El Dios que no es contra nosotros, que es con nosotros, Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir, Él nos va a socorrer, Él nos va a bendecir, a proteger, Él nos va a dar las cosas que le pedimos a Él. Él simple y sencillamente está aquí para bendecir nuestra vida. ¿Recuerdan lo que dije al principio de Lucas, capítulo número 4, versos 18 y 19? Que cuando Jesús comenzó su ministerio público o terrenal, el Señor vino y aseguró: aquí está el Espíritu del eterno Dios en mí. Yo soy la manifestación del Dios eterno en carne, visible entre los hombres. Y ese Espíritu que está en mí, yo ahora he venido para dar buenas nuevas, para hacer cosas obviamente impresionantes. Y como decía al inicio, al extracto más bajo de la sociedad, al menospreciado, al ignorado, al que no contaba entre la sociedad, que eran los pobres, venían a darle el Señor esas buenas nuevas. El Señor venía para sanar a los quebrantados del corazón, aquellos hombres y mujeres que estaban heridos por las cosas del pasado, por lo que tenían, hubiera sido algo que afectara su espíritu, su alma, su cuerpo. El Señor estaba allí para darles a ellos bendición. El Señor había venido a pregonar libertad a los cautivos por el diablo. Como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 3:8, el Señor apareció, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo lo que Él tenía en contra de la humanidad, el Señor nuestro Dios lo deshizo cuando Él obviamente se ofreció como sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y eso es lo importante, a sanar a esos quebrantados del corazón, a pregonar, a hablar, a decir, a darle a los cautivos una esperanza, a decirles: hoy llegó tu libertador, hoy llegó el que puede darte la vista, hoy está aquí el que puede libertarte a ti. A pregonar el año agradable del Señor. El Señor todavía, a más de 2000 años, sigue teniendo un gran amor, una infinita bondad, una gran misericordia. El Señor nuestro Dios se complace en hacer misericordia, como dice el profeta Miqueas en el capítulo 7 y verso 19. El Señor se complace, el Señor se deleita, a Él le agrada. Cuando usted se está en medio de la calor y se toma un refrescante vaso con agua fresca, y eso obviamente le agrada a usted, a su cuerpo. El Señor cuando hace misericordia, Él cuando obra misericordia, Él obviamente se deleita en esto. Él obviamente hace cosas maravillosas para bendecir nuestra vida. Y eso es lo importante que Dios quiere que hoy nosotros entendamos. Que si nosotros tenemos una necesidad, un problema, que nosotros en nuestras limitaciones no tenemos oportunidad de poderlo resolver, el Señor quiere que nos alleguemos a Él, porque Él sí puede hacerlo, porque Él sí nos puede bendecir. No mire lo que usted puede hacer, mire lo que Dios puede hacer. Piense lo que Dios puede hacer. Decía las cosas hoy que Dios puede hacer. En días pasados que estaba predicando en México, se me acercó un muchacho y me dice: pastor, quiero que me vea y quiero que me diga cómo me ve. Y yo jugando le dije: lo veo bien guapo. Y me dijo: aparte de eso, lo veo bien. Lo veo bien aquí, lo veo bien acá y lo veo bien parado. Había llegado ya a la iglesia y ya iba vestido en una manera decente. Estaba allí de una forma obviamente ya llevando el uso de la razón. Y cuando él estaba allí, ya nos dice alguien más: ¿verdad que sí ha cambiado absolutamente? Se le puede ver. Ese muchacho, cuando celebramos Kairos en enero en este año, todavía estuvo allí en el evento de Kairos, mirando al suelo, con las manos agarradas, volteaba con su mirada caída, como con temor en su vida. Ya sabíamos lo que tenía, orábamos por él, se oró por él, se le pidió a Dios por él. Muchos pusimos las manos sobre él, hombres y mujeres nos unimos para orar. Los que estábamos ahí todos oramos. Y esa inmunda depresión del diablo, amados hermanos, hoy ya no la tiene. Hoy trabaja, hoy maneja, hoy se va, hoy viene. Hoy
hoy se acuesta, hoy se levanta, hoy ya no pierde el sueño. ¿Y sabe por qué? Porque hubo alguien que le pudo dar solución al grave problema de su vida. ¿Y quién fue el que le dio su bendición? Fue el Señor Jesucristo. Invocamos el nombre de Jesús sobre de él, invocamos el poder del nombre del Señor sobre su vida. Y ahora él dice: yo ahora me siento bien y ahora siento que tengo que hacer algo por alguien para que sean bendecidos como yo. Y sabe que este último domingo que estuve predicando en la iglesia, al terminar el culto, se nos acercaron y dijeron: hay alguien que quiere hablar con usted, pastor. Y le dije: ¿conmigo o con el pastor José Manuel, mi hijo? No, con usted. Le dije: yo no soy el pastor aquí, es el pastor José Manuel. Le tienen que decir a él, él me dice a mí si me quiere decir, y juntos vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Le dije: él es su pastor, yo soy el papá del pastor nomás. Y ya van y le dicen al pastor, y ya viene y me dice: papá, pastor, hay esta necesidad. Le dije: ok, ¿y qué piensas? Y me dijo: no, yo le pido a usted, vámonos. ¿Pero qué? ¿Vamos a comer? Vamos a comer o nos vamos. Nos invitaron a un centro de rehabilitación, hermanos. Había 74 personas ahí con una grande necesidad del Señor. Y al llegar allí, nosotros fuimos movidos también por el poder del Señor. Y saben, esta persona que antes tenía un estado depresivo malo, que estaba mal, que se manifestaba la obra del diablo en él, en su vida tan grandemente. Este hombre fue antes que nosotros a visitar a esta gente, porque ahí hay muchos amigos de él. Y él dice que cuando llegó, el que lo miró en la puerta, en la registración, que se paró y se agarró de un escritorio y que le dijo su nombre y que le dijo: ¿qué te pasó? Le dice: nada. No, algo te pasó a ti. Algo estamos viendo en ti que no habíamos visto. Y dice: no, pues yo soy yo. Y mi prima o mi sobrina le dice: no, sí le ha pasado algo. El Señor lo ha tocado, el Señor lo ha bendecido, el Señor lo ha ayudado. Y ya mi sobrina dice: es que mi tío es pastor y mi primo es pastor y ellos están aquí y hay una congregación aquí y se celebra una actividad, y desde ese tiempo en la actividad él ha sido bendecido. Y cuando, hermanos, dice este muchacho que entra, abren la puerta y comenzó a caminar para ir hacia el comedor donde estaban todos los que están ahí recluidos, se empezaron a poner de pie. Comenzaron a caminar con él, lo comenzaron a agarrar de los brazos, le comenzaron a preguntar que qué le había pasado. Y él les comenzó a decir: estoy yendo a una iglesia cristiana. ¿Y sabe qué fue lo que ellos comenzaron a decir? Nosotros queremos que a donde tú estás yendo, que vengan aquí, que vengan a ayudarnos, que vengan a hacer esto, que vengan a hablarnos de la palabra. Y fuimos en esa tarde, amados hermanos, y hablamos con el encargado y nos dijo, resultó ser un conocido en Ley Tajo de nosotros. Yo lo conocí niño. Después, obviamente, también las drogas y el alcohol lo perjudicaron mucho a él. Un hermano de él se muere a los 23 años y él dice: si yo hubiera podido hacer algo por mi hermano, pero no pude. No pude hablarle, no pude aconsejarle, no pude guiarlo, no pude hacer nada. Dice: pero hoy yo me he comprometido con Dios, yo estoy aquí para ayudarlos. Pero este hombre con lágrimas en los ojos nos dijo: pero yo no puedo, no sé cómo hacerle, no tengo facultad para esto. Y nos comenzó a pedir al pastor José Manuel y a mí y a los hermanos que nos acompañaron, que queremos que hagan algo. Vengan, aquí no les vamos a poner límite, vengan, hagan lo que quieran, den un estudio, canten, hablen la palabra, díganme cuántos días a la semana, díganme cuántas horas a la semana. Y comenzamos a hablar con el encargado y él dice: yo les voy a decir algo que creo en mi corazón, yo no entiendo mucho de la Biblia, yo no entiendo mucho de Dios, y yo le pido a Dios que me toque la cabeza para poder servir. Pero este hombre, amados hermanos, con lágrimas en los ojos dijo: pero si uno de todos estos es bendecido, recibe la palabra y se sana y vuelve a su casa sano, en paz, entonces hemos ganado mucho.
18. Y yo puse las manos en la mesa y dije, amén. Pero no vinimos aquí por uno, vinimos por todos, vinimos por ti, vinimos por todos. Porque nuestro mensaje no hace acepción de personas. Nuestro mensaje no es un mensaje limitado. El Dios creador de los cielos y de la tierra te puede ayudar a ti como nos ayuda a nosotros, y los puede ayudar a ellos sin límite. Y todo debe de estar solamente basado en la omnipotencia de Dios. Como se cantaba el canto, nuestro Dios es omnipotente. La palabra omni, eso significa todo. Entonces Él es todopoderoso. Nuestro Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Nuestro Dios es omnipresente. Él está en todas partes a la misma vez. Él está aquí ahora, pero está también allá en otros lugares donde se alaba, se bendice y se exalta la grandeza de su nombre. Nuestro Dios no está limitado a las leyes del tiempo y de la relatividad. Nuestro Dios no está sujeto a las leyes de la gravedad. Nuestro Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Él es en todo lugar, a toda hora, y Él puede hacer todas las cosas. Y eso es lo que Dios quiere que hoy tú entiendas, que si tú te vas a acercar a Él, que si tú vas a venir a Él, que si tú lo vas a buscar a Él, que le creas en verdad. Y como dice Hebreos 11:6, Él te va a recompensar. Él te va a premiar por el hecho de creer que Él te puede ayudar. Alguien recibe esta palabra en esta hora. Insisto, no mire lo que usted o lo que yo o lo que alguien puede hacer. Por eso yo cuando voy a algún lugar y oramos, hace algunas semanas que estuve predicando en una iglesia que hace años fuimos para dedicar. Y recuerdo que cuando llegamos ahí yo pues buscaba el edificio, como el pastor o yo, que nosotros habíamos dedicado este santuario. Y cuando yo llegué y le dije, hermano, ¿y dónde está el edificio? Está allá adentro entre los árboles. Me dijo, no, este es. Y solamente había unas barditas así de altas. Y en otros lados apenas estaba el desplante del cimiento. Había varillas, había ladrillos. Y le dije, ¿este es el edificio que vinimos a dedicar? Me dijo, sí. Y yo no crean que dije, no, esto no es edificio. Yo dije, gloria a Dios. Lo abracé al pastor, lo traje conmigo y le dije, hermano, si no nos movemos por visiones puestas en el Señor, nunca vamos a hacer nada. Le dije, aquí está el edificio. Le dije, ¿usted ya miró las ventanas? Sí, pastor. ¿Y la puerta? Sí, pastor. Y el techo, no había puertas, no había ventanas, no había nada. Volvimos a ir hace algunos meses y medio. Estuve allí. Hoy oré por las puertas, oré por las ventanas, oré por el techo, oré por el altar, oré por todos lados, porque todo está ahora allí. Pero en aquella ocasión cuando prediqué, comencé a llamar esas cosas en el nombre del Señor. Y yo decía, ventana, no sé si vas a venir del norte o vas a venir del sur, pero te proclamamos a ti, ventana, en el nombre del Señor, que vas a ser útil en este lugar. Una puerta en este lugar, piso en este lugar. Allá va a haber arreglos, acá va a haber lo otro. Y todo eso, amados hermanos, es lo que nosotros tenemos que creer que Dios, nuestro Señor, puede hacer. ¿Cuántas veces nosotros, obviamente, hemos entendido por la palabra de Dios que en el pasado Dios, nuestro Señor, ha hecho cosas maravillosas? El registro está aquí. La prueba de que Dios ha hecho cosas maravillosas está aquí. Y nosotros obviamente las tenemos que creer. Él obviamente, insisto, no está sujeto a nada como nosotros lo podemos estar. Y cuando nosotros nos damos por entendidos lo que Dios, nuestro Señor, ha hecho, entonces tenemos que creer que Él es poderoso para hacer cualquier cosa. En Éxodo 14 dice la palabra del Señor en su contexto, del verso 16 al 22. Cuando el pueblo del Señor se encontraba siendo perseguidos por el enemigo y estaba enfrente de ellos el mar rojo. Y ellos obviamente, la palabra del Señor dice que el caudillo Moisés clamó al Señor. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? O tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Porque Moisés ya creía en el Señor, confiaba en el Señor. Moisés había sido obviamente llamado por Dios, ¿para qué? Para que libertara al pueblo. Y la palabra del Señor dice, no fue Moisés el que lo separó, fue el poder de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de Moisés.
Y la Biblia nos enseña que obviamente tuvo que haber una separación entre los hijos de Dios y el pueblo Egipto. Y cuando esto pasó, en ese contexto, dice la palabra que cuando Moisés extendió la mano y puso la vara delante, el mar se empezó a separar. Ellos pasaron por ese lugar como en seco. Algo que era obviamente imposible para el brazo humano hacer, pero muy posible para Dios nuestro Señor. El capítulo número 10 del libro de Josué, especialmente del verso 12 y 13. Josué en la batalla necesitaba más tiempo para poder derrotar al enemigo. Y la palabra del Señor dice obviamente que se clamó al Señor. Y en ese pasaje, amados hermanos, de Josué 10 y el verso 12 al 13, la Biblia dice que entonces Josué habló a Dios en aquella hora en que Jehová el Señor, dice, entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, en presencia de los israelitas. Y luego dice claramente que Josué pidió tiempo para poder eliminar al enemigo. ¿Y saben qué hizo? Él le pidió a Dios, él oró que el sol se detuviera. Por eso dice, sol, detente. Detente, sol. ¿Dónde se tenía que detener? Se tenía que detener en el valle. Y la Biblia dice que entonces el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No estaba escrito esto en el libro de Jasher. Y esta es la verdad, amado hermano, donde dice obviamente el récord de la palabra de Dios. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Yo voy ahorita a la NASA y les digo eso, me van a dar la vuelta, me van a encaminar o me van a sacar de aguilita o de pajarito, ¿verdad que sí? O sea, a la mente, a la razón, al intelecto, no hay lugar para eso. Si yo voy con los científicos y le digo, la iglesia de Carson City Cross Point Ministry y las iglesias del nombre de Jesucristo, vamos a orar para que el sol se detenga en el mismo lugar, en el cenit del día, o sea, las puras 12, estar en pura arriba de nosotros en la cabeza. Y la gente que oiga eso, especialmente los que ya están en la escuela, en la secundaria o en la universidad, van a decir, a estos no se les salió un tornillo, se les desbarató toda la cabeza. ¿Verdad que sí? Pero la Biblia dice que Dios nuestro Señor hizo que el sol no se moviera. Y para que ahora entendamos bien, hoy que entendemos, la rotación de la tierra, amados hermanos, es la que está girando. El sol en realidad no se mueve. Lo que se mueve es la rotación de la tierra. Pero si la tierra se llega a parar así, todo el mar que está ahorita se saldría, se llevaría todo lo que está a un lado de él. O sea, el mundo sería un completo caos. Pero hubo uno que entró obviamente a la acción, que le ordenó a la tierra, que él mismo crió, detente. Y se paró. Vaya a su casa y agarren una ollita, póngale 3/4 de agua y luego comience así de... Y se va a dar cuenta que el agua no se va a tirar. Pero cuando menos piense usted, ¡pum!, lo para en seco. A ver cuánta agua le va a quedar allí. Y eso es exactamente lo que pasó. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia lo dice, todos lo tenemos que creer. El sol no se movió porque la tierra se paró hasta que los hijos de Israel se vengaron de sus enemigos. Y aún una más. En el segundo libro de los Reyes, el capítulo 20 del verso 5 al 11, el profeta Isaías llega a la casa de Ezequías y llega y le dice, el Señor tu Dios dice que prepares tu casa porque te vas a morir. Cuando este hombre oyó esa palabra, dice la Biblia que el profeta se dio vuelta, iba por el patio de la casa. Ezequías corrió y se puso en una pared a llorar. Y Ezequías le dijo a Dios, yo he andado en tus caminos, sirviéndote como te sirvió mi padre David. Cuando Dios miró eso, le dice al profeta, detente, vuelve atrás, dile a Ezequías que le voy a extender la vida. ¿Sabes quién puede extender la vida? Dios. ¿Sabes quién la puede quitar? Dios. ¿Sabes quién puede hacer todo? Dios lo puede hacer. Cuando él llega y le dice obviamente al profeta, cuando el profeta llega y le dice a Ezequías, el rey,
Y le dice, Dios me ha dicho que vuelva. Dios te va a extender la vida. Vea usted lo que el verso 6 dice, y añadirá, esto es lo importante, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ahora escuche, porque lo importante es entender cómo se hizo esto. Y si leemos en ese contexto, ahora el verso 7 hasta el verso 11, la Biblia dice, y dijo Isaías, toma masa de higos, tómala y póntela obviamente sobre la llaga y vas a sanar. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó masa de higos, la puso sobre la llaga y sanó. Así de fácil. Una herida de muerte, algo que era para morirse, con una masita de higo, llega y se la pone y sanó. Y dice la Biblia, el verso 8, porque voy hasta el 11, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? En 72 horas estaba sano el hombre completamente para ir a adorar a Dios. Le responde entonces Isaías el profeta y le dice, esta es la señal, esto es lo que Dios te da a ti, de que Él hará esto que ha dicho contigo. Y luego dice, avanzará la sombra 10 grados o se retrocederá la sombra 10 grados. Salga ahorita alguien y pongan una escoba parada acá y yo le pregunto, ¿avanzó la sombra o retrocedió la sombra? Todos me van a decir, avanzó, porque el sol obviamente la alumbró y avanzó la sombra. Pero aquí entonces, cuando el profeta Isaías le dice, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá la sombra 10 grados, era imposible que retrocediera la sombra. Entonces Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Es fácil. Es fácil que el sol se mueva así para acá y se meta hacia aquel lado de la montaña. No es fácil que el sol se regrese y se vaya para el otro lado, pero si Dios hoy quiere que el sol se regrese por allá y que baje por aquel otro lado, así lo puede hacer Dios. Y cuando esto oyó, dice entonces el verso 11, entonces el profeta, dice Isaías, clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los 10 grados que había descendido en el reloj de Acaz. 10 grados para atrás. Y fueron los 15 años que el Señor, nuestro Dios, le añadió de vida. Miren, amados hermanos, fíjense bien. A mí me hicieron una pregunta hace una semana y media. Y me dijeron, pastor, le queremos hacer una pregunta. Estábamos en una casa. Fuimos a visitar una casa con muchísimos problemas. Y me dijeron, hay muchos problemas en esta casa. ¿Quiere ir con nosotros? Dije, vamos. Y le dije, pero ustedes hablen y a mí me dejan que yo oiga, Leo, porque yo no conozco a las familias. No quiero yo comenzar, no quiero decir nada. Y le digo a la hermana Elizabeth, todavía estaba ella ahí conmigo. Y le digo, tú no vas a decir nada, yo no voy a decir nada. Hay que escuchar. Ya cuando escuchemos, Dios nos guía en lo que vamos a decir. Y estuvimos escuchando. Hermanos, creímos que íbamos a ir, llegar y dar 2, 3 cosas y vámonos. ¿Saben a qué hora volví a mi casa? Casi a la 1 de la mañana esa noche. Pero gracias a Dios, el Señor nos ayudó. Estaba una situación muy fea en medio de una familia. Y cuando estábamos oyendo y todo, recuerdo que ya casi al final, cuando ellos estaban hablando, la señora de la casa puso las manos en una mesita donde estábamos y le hizo así. Y me dijo, le quiero hacer una pregunta. Y me dijo, ¿puede Dios ayudar a esta casa o no puede? Y yo, cuando puso las manos ella así, yo también puse las manos en la mesa sin golpearla. Le dije, claro que puede. Por eso me mandó aquí. Yo hoy tenía otra cosa para hacer, pero el Señor me puso que viniera aquí. Claro que puede. Ese es el problema hoy en la iglesia. Hoy todos nosotros, amados hermanos, podemos llegar a entender que Dios es poderoso, pero no nos atrevemos a creer que Dios puede obrar en nuestra vida. O sea, usted pregúntele a cualquier persona, vaya allá afuera,
Vaya y dígale. Yo me encontré gente en la plaza de mi ciudad cuando iba a comprar alguna cosa o algo, y me encontraba amigos míos, muchos ya se han muerto por la droga y el alcohol. Y otros me miraron y me dijeron, ¿cómo estás? Y con malas palabras, ya déjate de esa onda, vente, mira. Le dije, no. Le digo, no, esta es mi vida. Le digo, ¿de veras? ¿Has visto a Dios? Fíjate que eso es lo más glorioso, que no lo he visto y que le creo todos los días. No lo he visto, le digo, pero le creo. Y este es el problema que tenemos en la iglesia. ¿Recuerdan la semana pasada el asistente de pastor les predicó el capítulo 9 de San Juan? Y yo no voy a añadir nada a su prédica, pero sí tengo que decir algo. Este hombre ciego, escuchen bien, era un ciego de nacimiento, ¿sí o no? O sea, ese nunca había visto. ¿Quién le dio la vista? ¿Quién le dio la facultad de poder ver, de poner si le hacían falta nervios ópticos o si la pupila o lo que haya sido? Dios lo hizo ver. Ahora, escuche, nosotros tenemos la Biblia y la leemos, y muchas veces lo que leemos no lo creemos, tal vez porque no lo entendemos, o si lo entendemos, insisto, que no nos atrevemos a creer que Dios lo puede hacer con nosotros, ¿sí o no? Escuche usted, en el capítulo número 2 de Marcos, la Biblia dice que el Señor en su travesía llega a Capernaum. La Biblia dice en ese contexto que se comenzó a oír ruido de que Jesús había llegado a la ciudad. Todos comenzaron a hablar, llegó Jesús, llegó Jesús. Usted tiene que saber que donde llega o está Jesús, algo glorioso tiene que pasar. Por eso dice la Biblia que rápido toda la ciudad o la pequeña aldea de Capernaum, todos fueron movidos a ese lugar, a esa casa. Pero 4 amigos de un hombre que estaba obviamente paralítico, y vea, póngame el verso número 3, hermano Jerry. Capítulo 2 de Marcos y verso 3. Mire, y eso es lo que dice la Biblia. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Se da cuenta? Esto que nosotros miramos ahí dice claramente, ¿verdad?, que como ellos no podían acercarse, la nueva versión dice un paralítico que jamás había andado, que jamás había caminado. Este hombre obviamente fue llevado allí, el Señor nuestro Dios lo sanó. Este hombre no solamente fue sano físicamente, fue sano espiritualmente. Vea el siguiente verso, cuando leemos en la palabra dice, y como no podía acercarse a él, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde él estaba y haciendo una abertura, bajaron en el lecho al que yacía paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, entonces le dijo al paralítico, lo más difícil que el hombre puede tener en su vida es el horrendo pecado. No se perdona, no se lava con nada, sino con el perfecto sacrificio del Señor por su sangre preciosa, como dice primera de Pedro 1, versos 18 y 19. Y es que el Señor nuestro Dios, en su misericordia, bendiga a aquella persona. El Señor le dijo a este hombre cuando vio la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Aquellos que estaban allí entonces dijeron dentro de sí, ¿quién es este que perdona pecados? Porque solo Dios perdona pecados. Al conocer Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿qué es más fácil para el Hijo del Hombre decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? ¿Saben qué era lo más fácil? Tus pecados te son perdonados. Para él era lo más fácil. Lo más difícil, de acuerdo a la intelectualidad, a la razón, era decirle a un paralítico que jamás había andado, levántate, toma tu lecho y anda. Eso era lo más difícil. Pero vea usted, en ese contexto, cuando nosotros leemos, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo dice estas palabras, dice, entonces Él dice, cuando le responde o no le responde, dice, levántate, toma tu lecho y anda, le dijo al paralítico. ¿Por qué? Porque Él puede hacer cualquier cosa. Hoy yo quiero que tú pienses, no importa cómo sea el problema, no importa por lo que estés pasando, no importa lo que sea que venga a tu vida, si te acercas al Señor, el Señor te puede bendecir. Mi Biblia, en todas las versiones que yo leo, el capítulo número 7 y el verso 7 y 8 del Evangelio según Mateo dice, pedid y se os dará.
¿Sí o no? ¿Sí dice o no dice así? Y yo lo leo y lo leo de continuo esas palabras. Entonces, si Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará. Y en ese contexto la Biblia sigue diciendo claramente, buscad y hallaréis. ¿Sí o no? Llamad y se os abrirá. Y si eso no fuera, hermanos, que llega a darle obviamente seguridad a nuestra vida, vea entonces usted las mismas palabras del Señor nuestro Dios, que nunca ha mentido, que nunca mentirá, que Él es solo una absoluta verdad. El verso número 8, el Señor entonces dice, porque todo el que pide, digan conmigo, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué tienes ahora que tú no puedes hacer? ¿Qué tengo yo que no podemos hacer? ¿Sabe usted que si nosotros nos concentramos en pedirle a Dios, queremos que esta silla se llene, queremos que esto, Señor mi Dios, se ocupe? Quiero, Dios mío, que este mal en mi mente, en mi corazón, sea quitado. Me humillo ante ti, te pido a ti, busco tu rostro, busco tu bendición, Señor. El Señor lo va a poder hacer. El problema es, amados hermanos, que con el que tenemos que estar aliados y manifestar toda nuestra confianza, en ocasiones lo tratamos como al más extraño cerca de nuestra vida. Hay veces que tenemos más confianza, y yo no digo que eso es malo. Un hermano con un hermano, le contamos todo, nos confesamos con él todo, le declaramos todo, y el Señor puede estar parado ahí. Si quieres voltearme a ver a mí, mis oídos están abiertos, mis ojos están atentos y mi corazón está dispuesto a bendecirte. Recuerde que leíamos hace rato en Miqueas 7, 18 y 19, que el Señor es el que perdona la iniquidad. Él es el que se complace en hacer misericordia. Él es el Dios de bondad. Él es el Dios de paz. Él es el Dios que todo lo puede. Y en ocasiones tenemos más confianza con otras cosas. En ocasiones, y yo no estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo, que el primer recurso en nuestra vida, el primer lugar a donde debemos ir, al primero que debemos de buscar, es a Dios nuestro Señor en cualquier situación de nuestra vida. ¿Alguien cree esta palabra conmigo? ¿Alguien de veras le da un aplauso al Señor con alabanza? ¿Alguien puede gritar gloria a Dios en esta hora? ¿Sí o no? Y esa es la verdad, amado hermano. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que entender, que el Señor, Él puede hacer cualquier cosa. ¿No ha oído usted muchas veces? Y yo en ocasiones, creo que también lo dije, hoy ya no lo digo, pero usted no ha oído muchas veces. Yo ahora que andaba allá en mi ciudad, llegué a un lugar y alguien tiró tablas con clavos en el camino. Y yo iba manejando y miré las tablas, pero no miré los clavos. Y cuando ya llegué cerquitas dije, santo Dios, y le saqué por un lado, pero me alcancé a llevar una tabla. Y yo creí que había sido un clavito chiquito y pues dije, pues aventó la tabla así, quedaron otras allí. Y me dice mi hijo, ¿no las miraste, papá? No, hijo, no las vi. Y luego mi excusa, ya tengo más de 60 años, no las vi. Y yo rápido me fui al carrito y clic, le boté. Y me fui de un lado a otro lado y le puse el estado de los neumáticos. Y ya me di cuenta que la llanta de enfrente en unos minutos ya se le había bajado 1 libra. Me di cuenta que en 10 minutos ya había perdido más aire. Y cuando se iba desinflando más dije, no voy a alcanzar a llegar, se le va a salir el aire. Pero ya llegué a cierta presión y se paró, ya no tiró el aire, pero ya se sentía la llanta media así, soft, blandita. Y yo llego al día siguiente allá con un hermano mío que tiene una llantera y les dije, le puse aire a la llanta, pero tiene un clavito allí metido. Le dije que pusieron tablas en la carretera para ver si nos deteníamos o algo, y agarré una tabla con un clavo, le digo, y la tabla voló y pues tengo un clavito así. Me quitaron la llanta y el muchacho que quitó la llanta lo conozco desde niño y dice, don José, me dice, mira el clavito, era un clavote así, hermanos, un clavote así como de 4 pulgadas. Y dice este muchacho, dice, pero no se preocupe, yo ahorita voy a hacer lo imposible. En verdad que me dijo eso, voy a hacer lo imposible para que esta llanta quede bien.
la pulió de adentro, sacó un parche, le puso resistol, le puso una plancha, no sé qué le hizo. Tanto ahí yo me puse a platicar con mi sobrino y ya después con mi hermano. Y ya dice, aquí se hace lo imposible. Y yo sabiendo que iba a predicar esto, me puse una nota en mi iPad. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, yo voy a hacer hasta lo imposible? Pero hoy nos tenemos nosotros que enseñar de que lo que no se puede hacer, usted no lo puede hacer. Usted puede hacer lo posible. Lo que no puede ser hecho, lo que no se puede elaborar, lo que no tenemos capacidad para hacerlo, no lo podemos hacer. Entonces, pero sí, la Biblia nos dice que Dios nuestro Señor, Él es el que puede hacer todo lo imposible. Hoy en este día yo quiero que usted se quede con este pensamiento de que Lucas 1:37 es obviamente la respuesta de Gabriel, el mensajero de Dios, el ángel de Dios, a la pregunta de María la Virgen cuando llega y se le anuncia que ella iba a concebir, que iba a tener un hijo y que no iba a tener obviamente la interacción humana para poder quedar preñada en su estómago. Ella cuando se le dijo este mensaje, dijo, ¿cómo será esto? No conozco varón. No conozco. La palabra conocer es obviamente tener ese acercamiento en la intimidad. Por eso la Biblia dice en el principio que Adán conoció a Eva, su mujer. La Biblia también dice que cuando María tuvo a Jesús, dice, después de eso, entonces José conoció a María. Tuvieron obviamente el hecho de su intimidad. Pero antes de eso, ella le dice al ángel Gabriel, ¿cómo será esto? ¿Cómo? No conozco varón. El poder del omnipotente te cubrirá. Dios es poderoso para hacer eso. Dios no necesita la interacción del hombre para que tú quedes preñada. Dios solamente te cubrirá y su poder ejercerá autoridad sobre tu cuerpo y tú vas a quedar preñada. Y cuando ella obviamente escuchó esas palabras, entonces vean lo que dice la palabra del Señor. Ella dice, cuando se le dijo, será llamado este santo ser, edad que te nacerá el Hijo de Dios. Ella entonces dice, he aquí, el ángel le vuelve a decir a ella, he aquí tu parienta Elizabeth está embarazada, a la que también ahora ha concebido en su vejez, porque obviamente era una mujer estéril, vieja, estéril, pero que el Señor la ayudó a que ella quedara embarazada. Dice, ella va en su 6º mes, a la que llamaban estéril, Dios también le ha dado que ella conciba. Entonces el 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. María contesta en el verso 38 y es donde dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. O sea, como tú has dicho, como tú has declarado, se haga conmigo. Hoy yo quiero que usted entienda que la palabra de Dios, Hebreos 13:8 declara, el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. El que hizo milagros hace más de 2000 años, los puede hacer ahora y los puede hacer mañana. El que libertó a los cautivos hace más de 2000 años, te puede libertar a ti. El que te puede dar noticias de buenas nuevas a ti hoy, lo puede hacer con cualquiera. El Señor te puede socorrer, el Señor te puede, venga el praise team y los músicos por favor, el Señor te puede ayudar, el Señor te puede dar esperanza, el Señor te puede bendecir en gran manera. Su palabra hoy se puede cumplir en ti, su palabra te puede bendecir. Dios nuestro Señor es poderoso para hacer cualquier cosa. El profeta Jeremías en Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay cosa que sea difícil para ti. No hay nada. Entonces hoy, si usted cree esa palabra, acérquese a Dios, pídale a Dios, confía en el Señor, cualquiera que sea su necesidad. Y si el Señor nuestro Dios hoy quiere obrar en su vida, Él lo va a bendecir, Él lo va a hacer. Y como dice San Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo voy a hacer. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a socorrer. Yo te voy a ayudar. Por último, y les voy a pedir que se pongan de pie y que todos juntos leamos en la pantalla. Efesios capítulo número 3, verso número 20 y 21.
Y le voy a explicar a usted, escuche bien, escuche bien. Este verso 20 es el producto del contexto del verso 17, 18 y 19. Mire, vaya al verso 17, hermano Jerry, perdón. En el verso 17, vea lo que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, escuche eso. Este era el deseo del apóstol Pablo, que el Señor habitara en uno. Hoy el ministro Alfonso predicó que nosotros somos los templos vivos de la presencia de Dios por su Espíritu Santo. Y el apóstol dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea que a donde quiera que usted vaya, el Señor esté allí. El Señor, el Dios de su salvación, esté allí. Y enseguida en ese contexto dice: y de esta manera seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, de entender cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Y el verso 19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, Dios nuestro Señor quiere que todo esto sea nuestro. Está aquí, está en la palabra. Hoy usted, yo no voy a decir no le crea a los médicos, no, créale al médico. Si va y le dice tienes alta presión, dígale: voy a pedirle a mi Dios. Va a ser un año, amados hermanos, que este oído necesitaba un milagro de Dios. Yo no quise que me abrieran. Yo le dije al Señor: si tú me preguntas ahorita, estaba herido, me salí indignado de allí, que ni siquiera me quisieron limpiar. Cuando por días me salía sangre de la nariz, sangre por el oído, sangre por la boca, cuando lo destruí el año pasado. Va a ser un año ya, en una semana. Y cuando ni siquiera me quisieron limpiar porque corría al hospital. Y yo no digo que no corra, no hay que ir. Si le da a alguien un balazo y está ahí, corra, vaya, que lo atiendan. Y cuando le digan tienes diabetes que no se quita, tienes esto, tienes lo otro, escuche y no rechace nada. Solamente venga a su Dios y dígale: Señor, el que tiene experiencia, el que estudió dice esto, pero yo creo en mi corazón que el que tiene la última palabra eres tú. El que tiene poder para hacer todo eres tú, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hermano, la alta presión, la baja presión, la mucha glucosa o poca glucosa, el cáncer, todo son problemas. Pero hay uno que puede resolver cualquier circunstancia y situación en la que nos encontremos. Y si Dios habita por la fe en nuestro corazón, y conocemos la altura, la profundidad, la anchura y lo largo de lo que es nuestro Dios Salvador, entonces conoceremos, por eso dice, y de exceder el amor de Cristo, y de conocer, perdón, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego dice el verso 20, por eso quise leer ahí. En el verso 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él quiere sanarte. Él quiere que seas testimonio. Él quiere bendecirte. Estábamos en un convivio de chamacos, y yo miré que un hombre estaba parado así, y yo me puse a cocinar para los jóvenes de Ameca, ¿sí o no, hermana Elizabeth? Y me decían: pastor, quítese. Y agarré un cuchillo y dije: el que me quiera quitar. No dije nada, nomás levanté el cuchillo. Dijeron: no hay que eso, una madera, hermanos. Y miré que estaba un hombre parado así, así. Y estaba y metía la mano y yo les cortaba pedacitos de churrasca, pues esa cosa, chorizo chiquito, delgadito. Y les cortaba y les daba así, y lo miraba así. Le dije: ¿y usted qué tiene? Dice: yo estoy dañado en mi columna, tengo mucho tiempo malo, no me puedo parar, no puedo cargar, es un fastidio, no puedo estar en la cama y todo. Y yo le dije: va a ir a la iglesia mañana.
Me dijo, sí, ahí voy a estar si Dios me da licencia. Si Dios quiere, no si quiere, le digo, vaya. Cuando llegó a la iglesia, prediqué y al final me acordé después de que oré por todo mundo, oré por los chamacos y luego lo llamé por su nombre y le digo, ayer le dije que el Señor lo iba a bendecir. ¿Sí cree eso? Y me dijo, sí creo. Y comencé a orar y le dije, Señor, yo solamente sé que tú eres el que sanas. Yo no sé qué tiene él, pero tú sí lo sabes. Yo creo en ti y yo creo que tú lo puedes bendecir ahora. Y tu palabra dice así. Y oré por él, hermano. No tembló, no sudó, yo no sentí nada. Y le dije, el Señor lo ha tocado. Y nos fuimos. A los días me lo encontré y andaba trabajando. Y me dijo, pastor, le quiero decir algo. Le digo, dígame, míreme. Le digo, déjeme verlo bien. Y luego le hacía, míreme pues. Y luego le comenzó a decir a su familia, ¿verdad fulana? ¿Verdad sutano? La cama, ya duermo bien a gusto. Mire, ya levanto, ya me puedo mover, ya me puedo agachar. Le dije, el Señor lo sanó. ¿Quieres tú recibir un milagro? Este es un lugar para los milagros. Tu corazón es un lugar para los milagros. Nuestro Dios te puede bendecir. ¿Alguien quiere venir a pedirle al Señor algo? Venga, pídale al Señor, venga, porque al que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el poder que Él ya nos ha dado, el poder que Él ha declarado sobre nuestras vidas. Yo creo que hoy Dios te puede bendecir. Yo creo que hoy Dios te puede socorrer. Yo creo que hoy Dios te puede ayudar. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que Él puede glorificar su santo nombre. Yo lo creo, Señor. Ni la muerte pudo detener. Permítale al Señor que Él glorifique su nombre. Muchas de las necesidades de nuestra vida no es porque no nos ama, es porque Él quiere glorificarse en ti. Recuerde, la semana pasada se predicó que tu gloria se manifiesta en mí, Señor. Ustedes que tienen grave problema para creer en el Señor, dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame a tener confianza en ti. Ayúdame a esperar en ti.